Y bueno, ya tenemos el sorteo realizado de la UEFA Champions League. Acaba de terminar hace exactamente un minuto. Y la verdad es que hay cosas interesantes que comentar. Realmente me parece muy chévere. Vamos a hablar del grupo de la muerte, que me parece brutal. Vamos a hablar también del grupo que le ha tocado, por supuesto, a Papá Real Madrid. Y por supuesto del grupo que le han fabricado al Palancas para que esta vez puedan pasar de la fase de grupos. Bastante interesante. Vamos a comentar lo que ha sido ese sorteo de la UEFA Champions League 23-2024. Así que sin mucho más cuento, les pido que me acompañen hasta el final de este video y arrancamos. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y nada, lo que les estaba comentando, ya tenemos disponible lo que ha sido el sorteo de la UEFA Champions League, en la que, bueno, vamos a dar un pequeño repaso. En el grupo han quedado el Bayern, el Manchester United, el Copenhagen, el Galatasaray. En el grupo B será el Sevilla, Arsenal, PSV y el Lens. En el C quedaron el Napoli, el Real Madrid, el Braga y el Unión Berlín. En el grupo número D tocó Benfica, Inter, Salzburgo y Real Sociedad. En el grupo E están emparejados Feyenoord, Atlético de Madrid, Lazio y Celtic de Glasgow. En el F está el Paris Saint-Germain, el Borussia de Dortmund, el Milan y el Newcastle, lo que es sin duda para mí el grupo de la muerte. En el G, pues está el Manchester City, que repite enfrentamientos en fase de grupos con el Leipzig. También está este, creo que es el Estrella Roja este, si no estoy equivocado. Y también está este que se llama Young Boys, que creo que este al Madrid le tocó en algún momento de la vida este rival, no estoy seguro. Y pues para finalizar, en el grupo H, el Barcelona con el Porto, el Shakhtar Donetsk y este equipo que se llama Antwerp, que la verdad no tengo ni idea de dónde salen estos equipos a veces, pero bueno, ahí está ya todo disponible. Vamos a empezar hablando, por supuesto, del grupo que le ha tocado al Palancas. Porque es increíble, el Barça lleva dos eliminaciones consecutivas en fase de grupos de la UEFA Champions League. Y bueno, es algo que lo dije por decirlo. O sea, obviamente yo no soy de los que creen que aquí hay algo amañado, la verdad. Cuestión a veces de suerte. Y al Barça pues le ha tocado un grupo bastante asumible como para pensar, nunca para afirmar que va a poder pasar de la fase de grupos esta vez sí. Y bueno, a ver. No voy a negar que verlos hundidos yéndose a la Europa League es hermoso, pero también pensar en que pueden pasar a los octavos de final y que alguien les puede pintar la cara de una manera increíble, a mí la verdad es que me emociona muchísimo también. Así que, como siempre digo, esto es un equipo bastante frágil en muchos aspectos y que en la Champions siempre le termina llegando su hora. Tardará más o tardará menos, pero siempre le termina llegando su hora. Así que paciencia y tranquilidad. Y nada, lo de las bolas calientes yo no lo voy a aplicar en sentido contrario porque nunca he sido creyente de este tipo de cosas. Hablando de fútbol europeo, ya en el fútbol español hay otras cosas muy diferentes. Lo del grupo de la muerte, Paris Saint-Germain, Borussia de Dortmund, Milan y Newcastle. A ver, el Newcastle es un equipo que ahora es un nuevo rico, que está haciendo algunos fichajes interesantes, que parece que quiere hacer las cosas bien, que se metió ahí sobre la bocina al final de la temporada en lo que es la Champions League. Y creo que va a ser un rival interesante. El Milan nunca como casi todos los equipos italianos, me ha convencido del todo. Creo que es el rival más débil que tiene ahí el Paris Saint-Germain. El Dortmund también es un equipo bastante pecho frío, lo que os he evidenciado la temporada pasada. Y en teoría al Paris Saint-Germain le va a costar mucho pasar de grupo o ganar el grupo. Seguramente se va a dejar algunos puntos, pero creo que no va a tener ningún tipo de problema. Va a ser un grupo bastante importante. Y bueno, la verdad es que va a ser bastante entretenido de verlo. Creo que voy a disfrutar ver los partidos de este equipo. Veremos si el Paris Saint Germain, porque ahorita tiene 7 delanteros, termina deshaciéndose de Kylian Mbappé, entre comillas deshaciéndose, porque creo que puede condicionar muchísimas cosas. Creo que el factor Kylian Mbappé, y llámenme loco, pero este crítico sorteo en fase de grupos que le ha tocado al Paris Saint-Germain puede cambiar muchísimo una posible salida de Kylian Mbappé, porque pensándolo bien lo van a necesitar, y para mí es el factor clave y decisivo que va a tener este equipo en la fase de grupos de la Champions. Cerramos por supuesto este video analizándolo un poco y hablamos de lo que es el grupo que le ha tocado el Real Madrid, el Napoli, que bueno, estuvo en la semifinal de la Champions pasada. Había ganado un Scudetto, o sea, ha tenido momentos importantes este equipo, pero es un equipo que difícilmente para mí va a mantener el nivel esta temporada. Creo que es un gran equipo, ha mantenido a sus dos principales figuras, que ha sido Osimhen y Carabasquela, o nunca aprendí a decir el nombre de este chico, pero
Si me lo preguntas muy honestamente, creo que es el único rival que medio le puede sacar algún punto al Real Madrid. De resto, el Madrid no tiene absolutamente ninguna posibilidad de quedar eliminado en este grupo. Ojalá que la boca se me haga chicharrón y bueno, no vaya a salar la cosa, pero realmente es que pensándolo bien, el Unión Berlín y el Braga es que son equipos que, o sea, yo tenía años que no escuchaba estos equipos y realmente ver que van a enfrentar al Real Madrid, pese a la lesión de Vinicius, pese a absolutamente todo, creo que el Real Madrid tiene que tener ciertas facilidades para pasar de grupo y no solamente para pasar de grupo, para ser el líder. Porque, repito, el único rival serio que en teoría nos va a tocar sería este Nápoles y pues realmente creo que va a ser difícil que mantenga el nivel que ha demostrado en las últimas 2 temporadas tal vez. Ya veremos cómo acaba ese temita, pero ojo porque con las lesiones que tiene el Real Madrid y ese síntoma de relajación cuando no te estás jugando tal vez absolutamente nada, es mejor no confiarse, es mejor no confiarse y ojalá salgan los futbolistas a ganarlo todo, porque repito, todo lo que no sea ser líder de este grupo, para mí sería un fracaso absoluto. Pero nada, toca esperar. El fútbol a veces es caprichoso y nos puede dar una sorpresa. Y bueno, vamos a ver cómo analizamos esto. De pronto mañana les hago un video, como siempre hago, que es analizando los equipos que seguramente vayan a pasar. Esto es un análisis muy breve de lo que estamos viendo. Grupo fácil para el Real Madrid, súper fácil para el Barça. Y bueno, el grupo de la muerte que también me gustó muchísimo. Creo que va a ser interesantísimo ver esos partidos que va a tener el PSG y ojalá se queden en la fase de grupos, aunque repito, me parecería muy raro que el equipo de Luis Enrique no vaya a avanzar de ronda porque así se deshagan de Mbappé, que creo que va a ser la pieza clave. Creo que va a terminar pasando por los equipos pecho fríos que les ha tocado. Y bueno, no he visto tanto al Newcastle, pero sí me gustaría verlo y creo que va a ser un partido interesante de ver. Unos partidos en este grupo interesantísimos de revisar. Me gustaría saber su opinión en los comentarios. ¿Qué les parece a ustedes en los grupos que les he mencionado? En líneas generales, ¿qué les ha parecido el sorteo? ¿Cómo ven absolutamente todos estos temas? Y nada, me toca despedirme. Espero que hayan disfrutado de mi pequeño análisis de todas estas situaciones y que por supuesto me hagan saber sus opiniones en los comentarios. Like, suscripción a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.